Gracias, presidente. Bueno, saludamos a las autoridades del Estado palestino que nos acompañan. Nosotros queríamos, como partido político, que todos los partidos se han pronunciado, no queríamos estar ausente, no por un aspecto protocolar o formal, sino porque estas situaciones despiertan un sentimiento. Para mí, no voy a hablar en plural, que a veces caemos en esa, decir nosotros, pero es difícil a veces entender este tipo de situaciones a los cuales está enfrentado el Estado palestino. Tenemos otro origen, digamos, entonces tampoco entendemos demasiado. Claro, no somos una nación, somos una república. Tampoco tenemos tan profundo el tema religioso, ¿no? Si uno va al tema religioso, sí, que partiendo de la base de los textos religiosos sin juzgarlos, israelíes y palestinos vienen a ser primos hermanos porque descienden del primer patriarca, según el Antiguo Testamento. Uno funda el pueblo judío, el otro el pueblo árabe, los hijos. Pero han pasado miles, cientos de años, y del año 1500 en adelante Palestina estuvo sometida al Imperio Otomano y después desplazado a los otomanos al Imperio Británico, hasta el año 46-47. Y después del Imperio Británico a la división de las Naciones Unidas en dos territorios, para que ahí convivan dos estados. Es decir, que yo diría que la historia del pueblo palestino, recientemente Estado palestino, es una historia de supervivencia, para mí, admirable. Nosotros nos quejamos, y aquí se habla en plural. Estamos pendientes, por ejemplo, del servicio meteorológico. Si el sábado va a llover. Y yo, buscando información, Palestina tiene 6.020 kilómetros cuadrados, y lo digo con respeto, actuales. No reivindico ni me pronuncio sobre el porcentaje de territorio que ha perdido, pero tiene 5 millones de habitantes. En 6.000 kilómetros, Paysandú, del cual vengo, tiene 14.000 kilómetros cuadrados. Es decir, que es más del doble de Palestina, y somos 119.000. Y claro, nos quejamos. Ahora, yo tengo presente un libro que hoy lo busqué en internet, que hace muchos años lo leímos, se llama 50 discursos que cambiaron el mundo. Lo busqué en internet, cuesta 1.000 pesos. Un libro de Harry Potter cuesta 2.000. Y entre esos 50 discursos está el de Yasser Arafat en el año 74, en las Naciones Unidas, recordado discurso, incluso estudiado en la Academia Uruguaya, en el cual el líder de la antigua OLP ingresa con una rama de olivos en un brazo. Recuerden que el olivo es la rama que lleva la paloma de la paz en el pico y un arma en la cintura. Y en el discurso, que está entre los 50 discursos que cambiaban el mundo, termina diciendo: no me dejen caer la rama. Algunos lo interpretaron como un acto terrorista. Yo creo que la interpretación correcta fue la que se le dio de una persona que dijo: venimos a ofrecer la paz, pero no renunciamos a la lucha por la independencia, que no es lo mismo que terrorismo. Es decir, que el pueblo palestino, desde hace relativamente poco, Estado palestino, yo diría que desde que nació está sufriendo la opresión. Y aquí no acuso a ningún Estado en particular, pero es un hecho de la realidad, ¿no? El cuarto o quinto ejército más poderoso del planeta ocupa el Estado de Israel, y el otro no tiene prácticamente nada y están enfrentados. Y yo me hago una pregunta que no tiene respuesta, pero igual me la hago. ¿Cuántos de esos 5 millones de palestinos, seres humanos, y de los millones de israelitas, si no fuera por los gobiernos
estarían enfrentados. Es decir, ¿cuántos de estos enfrentamientos no son productos de algunos pocos interesados que arrastran siempre a los pueblos, como pasa siempre en los enfrentamientos y en la guerra? Ahora, también estaba viendo, no digo con alegría porque no es así, pero no sé, con algo de optimismo, por decir algo, el avance que ha tenido la llamada causa palestina en los últimos años. Yo ya me he expresado acá, aunque mi opinión no importa, pero lo he dicho, del valor relativo que tienen las Naciones Unidas, ¿no? Incluso conté una anécdota que nos enseñaban en la facultad, que cuando hay un conflicto entre dos países pocos poderosos, las Naciones Unidas resolvía el conflicto. Y cuando el conflicto era entre un país poderoso y un país débil, intervenían las Naciones Unidas y desaparecía el país débil. Y cuando el conflicto era entre dos países poderosos, intervenían las Naciones Unidas y desaparecía las Naciones Unidas. Esto es un poco el papel que las Naciones Unidas le ha tocado jugar con los números a la vista, sin perjuicio de lo cual su presencia igual es importante. Y digo porque tengo alguna información acá, que la tenemos todos, que por ejemplo el Estado palestino fue reconocido por 94 países en 1988. Es decir, que 1988, estamos hablando de cientos de años de guerra. Bueno, en 1988, o sea, ayer, ese grupo humano, unido por una tradición, por una religión, por el idioma, por todo lo que ellos saben y que nosotros ignoramos, consigue el reconocimiento. La Unión Europea en el año 2010 dice que reconocerá el Estado palestino cuando llegue el momento oportuno. Y es una declaración curiosa. ¿Cuándo llegará ese momento? Bueno, ellos lo sabrán. En diciembre del 10, países latinoamericanos reconocieron oficialmente a Palestina. Simplemente por nombrar algunos: Argentina, Costa Rica, Brasil, Uruguay. Y lo han reconocido como Estado libre e independiente, y le han reconocido las fronteras al año 67, la Guerra de los 6 días. El 31 de octubre del 11, la Asamblea General de la UNESCO, ¿no?, que es la oficina de las Naciones Unidas que tiene que ver con la cultura y la educación, admitió a Palestina como Estado miembro. El 29 de noviembre del 12, la Asamblea de la ONU aprobó una resolución en la cual le acordó el ingreso a Palestina como Estado observador no miembro, con las fronteras definidas al 1967. Claro, hubo abstenciones, 41 abstenciones, o sea que el que se abstiene no se pronuncia. 138 a favor, ese se pronunciaron. 9 en contra. Es decir que en el concierto internacional, 138 le reconocen, 41 se abstienen y 9 no lo hacen. En el mismo diciembre del 12, la ONU sustituye el nombre de Palestina por el de Estado palestino. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Hay una cita que yo a veces utilizo, que es de Nietzsche, y que dice que los cambios no son los que duran, no son los que son precedidos por sonidos de trompetas, esos no duran nada, sino los que son precedidos de pasos de paloma. Y los pasos de paloma todos sabemos cómo camina la paloma, ¿no? Y a mí me parece que el pueblo palestino, que desde su origen ha estado sometido y peleando por su independencia y por su integridad territorial, porque la integridad cultural la mantiene cada vez con más fuerza, ha avanzado en los últimos, yo diría, 10 años, más que en los últimos 2000 años, desde el punto de vista de la concepción nuestra de Estado, que es moderna.
Y bueno, un territorio, dos estados, el derecho del Estado de Israel a existir, nadie lo puede discutir, y el derecho también al Estado palestino a existir. Aquel pedido de Arafat, ¿no? de que no se me caiga la rama, yo creo que más se mantiene aún. Porque si nosotros renunciamos a eso, tenemos que augurar el fin del Estado palestino, porque la composición de fuerzas es muy desigual. Y las Naciones Unidas llega hasta donde llega, a estas declaraciones que son morales. Pero es difícil fundamentar una decisión moral cuando hay 138 países, 41 que no saben aún qué hacer, cuando la vieja Europa dice en su momento se verá, y cuando ya hay países europeos como Inglaterra y Suecia que ya lo han reconocido. Entonces, en esta fecha de solidaridad, nosotros queríamos expresar la solidaridad con el pueblo palestino, con los que están en el territorio, con los que están por el mundo, que acá hay muchos, y que todos se mantienen unidos porque ellos son una nación, que es un concepto no fácil de entender, pero es un concepto, yo diría, inmaterial que hace que evite la dispersión, y eso es lo que lo mantiene y lo mantendrá. Hay muchos grupos humanos que tienen territorio, tienen gobierno, tienen población, pero no son una nación, esos se dispersan. Pero los que tienen la nación, aunque no tengan territorio, léase los gitanos, por decir uno, los kurdos, y podríamos nombrar 100 más, siguen existiendo porque tienen eso que los hace únicos, no mejores, pero únicos. Eso es lo que a mí me parece que tiene el pueblo palestino en un Estado palestino que está discutido su dimensión. Entonces, nosotros queríamos no dejar pasar este día, manifestar la solidaridad con esos 5 millones en 6.000 kilómetros y ver cuánta diferencia tenemos nosotros y otros países y el esfuerzo tremendo que hace ese grupo humano, no por vivir, porque los que vivimos somos nosotros. Yo diría que ellos por sobrevivir. Y lo han logrado durante miles de años. Nada implica que no lo continúen haciendo y nada implica que, yo diría que, una frase que no es mía, pero casi todo lo que uno dice no es de uno, más temprano que tarde se logre en principio la paz, luego la justicia en el reconocimiento territorial y que esos 40 estados y algunos otros que no saben aún qué hacer se pronuncien para los que niegan una realidad, queden en mucha soledad como para seguir sosteniendo la misma postura. Gracias, presidente.